Por favor, levantar la mano, identificar su medio de comunicación y su nombre. Bien, amigos, estamos en la conferencia de prensa del profesor Luis Fernando ¿Qué Tena, tal, profe? director ¿Cómo está? técnico de Qué la gusto Selección saludarlo. Nacional de Guatemala en la previa entre Guatemala y El Profe, Salvador. Escuchamos. primero, se llegó el día esperado, el partido contra El Salvador, y la pregunta de todos los chapines es ¿cómo está la selección? Sobre todo en el tema confianza, más no confiados, y cómo llega con respecto a los últimos jugadores que tenían algunas dudas por temas de lesión. Sí, buenas tardes para todos. En general llegamos bien. Creo que tenemos una buena inercia de lo que fue la Copa Oro. Los legionarios han llegado bien, han estado jugando, han estado en un buen ritmo. Los que han estado aquí también. No tenemos lesionados, están listos los 24 jugadores que tenemos concentrados aquí. En general bien, como usted bien dice, llegamos confiando en nuestras propias fuerzas, pero de ninguna manera pensando que va a ser un partido fácil. No, creo que va a ser un partido muy duro, muy parejo, muy disputado, diría yo con pocos goles, porque los dos equipos creo que tenemos sistemas defensivos sólidos y que se definirá en los últimos minutos, ¿no? Pero no nos confiamos en lo más mínimo, ni nos creemos eso de que somos favoritos, ni nada. Creo que históricamente los partidos Guatemala y El Salvador han sido así y no será la excepción mañana, ¿no? Profe, buenas noches, Roberto El Canario Ramírez de las plataformas digitales de Canario Network. Aquí estoy. La pregunta para el partido del día de mañana, profe, es un torneo totalmente diferente de lo que fue Copa Oro, donde ya sabemos todo lo que hizo la selección, pero para empezar, en casa no hay margen de error, no se puede perder, porque Guatemala es un mal visitante, así que, ¿cómo define usted el partido para el día de mañana? Gracias. Sí, como decía hace un momento, muy disputado, muy parejo. Es verdad, todos los partidos son diferentes y es muy diferente un partido de Copa Oro, un partido de eliminatoria mundialista. El fútbol es presente, lo que se hizo hace un mes ya no sirve, hoy es lo que se hace hoy, lo que va a ser mañana a las 8 de la noche, y será un partido muy parejo, ¿no? Profesor, muy buena tarde. Alejandro Gramajo para la red 106.1. Quisiera preguntarle con respecto al caso de Nathanael Méndez Lain, ¿cómo lo ha encontrado físicamente y a su vez cómo se ha podido acoplar este jugador al ritmo de juego de la selección, que recordemos que él no estuvo presente en la Copa Oro? Sí, viene muy bien, porque ha venido jugando en su equipo, ha estado de titular, se ve mucho mejor que otras veces que ha venido. A su ritmo, a su velocidad, a su habilidad, a su alegría, se adaptó muy rápido al horario y ya entrena muy bien al parejo es un jugador muy profesional con una gran mentalidad, lleva toda su vida jugando en Inglaterra y todo lo que eso representa. Un gran ejemplo para los compañeros. Le valoramos mucho los viajes que hace desde allá, incluso para su mala suerte se suspendió el vuelo que iba de Londres a Miami y entonces llegó un día todavía después, pero muy bien, se ve muy bien. Hola, profe, buenas tardes, Carlos Marín de Ciudad Deportiva. Dos preguntas. Profe, primero, usted fue campeón del mundo en el 2012, jugando los Juegos Olímpicos. La sensación que tiene hoy en el camerino, con los jugadores, su forma de trabajo, el ambiente, el entorno, ¿tiene esa misma sensación? Obviamente se lo pregunto porque usted comenzó un torneo en ese momento, si tiene esas mismas sensaciones para arrancar esta fase de grupos. Y segundo, profe, ¿sorprenderá con su alineación como lo hizo en la Copa Oro, sorprendiendo cuando jugamos contra Jamaica el primer partido, por ejemplo, con un Kevin Ramírez que nadie se lo esperaba? Gracias. No, tengo una sensación vaya, veo bien a nuestro equipo, pero a la vez estoy consciente de que los rivales también son muy fuertes y que esto va a ser muy disputado, que se va a decidir en la última fecha, en los últimos minutos y contando los goles, ¿no? Pues esto será un torneo de 6 partidos nada más y será así de muy apretado, ¿no? Sí, creo que es importantísimo arrancar bien, arrancar ganando, sobre todo nos toca que ahora que nos toque en casa, ¿no? De sorprender con una alineación, difícilmente, creo que nos conocemos muy bien, creo que
Tenemos una estructura en nuestra alineación que no la vamos a cambiar. Puede haber 1 o 2 cambios a lo que hemos venido jugando, pero la estructura siempre se mantiene. Gracias. Hola, don Luis. Buena tarde. Rudy Martínez para nuestro diario acá en el centro. Al arrancar esta eliminatoria, ¿cuál es su concepto del formato de competencia y cómo cree que va a ser esta eliminatoria mundialista en su ronda final para la selección nacional de Guatemala, con la posibilidad del boleto directo y la repesca? Que me haga un balance de cómo ve lo que será la eliminatoria para Guatemala, y aprovechar para consultarle cuál es su concepto del técnico Hernán El Bolillo Gómez. Estas eliminatorias se definen por detalles y seguramente ese duelo de entrenadores será muy interesante. Gracias. Sí, es verdad que se definen los partidos y la eliminatoria por detalles. Creo que tanto el técnico de El Salvador como un servidor, porque tenemos mucha experiencia, mucho tiempo dirigiendo. Él conoce mejor lo que es Centroamérica, él incluso dirigió aquí en Guatemala mucho tiempo. Pero al final los que deciden son los jugadores, que siempre serán los actores principales, los protagonistas importantes, y ellos lo decidirán con detalles, sí, porque va a ser muy parejo, que quizás será una cuestión de puntería, ¿no? De que las pocas oportunidades de gol que se presenten sean acertadas, ¿no? ¿Y su balance de la eliminatoria como tal? Bueno, es 3 de local, 3 de visita. Creo que está parejo esto. Nosotros no tuvimos suerte en el sorteo, me refiero a que, bueno, no tanto fue sorteo, nos dejaron primero de local y luego 3 juegos de visitante. Creo que no me agrada, pero nos tocó y nos adecuamos de la mejor manera, y tampoco es un pretexto, ni mucho menos. Quizá al final nos salga bien, no sé, pero pues, es parejo para todos, ¿no? Profesor, por acá. Buenas noches, Kevin Itzem para Claro Sports. Hacerle 2 preguntas rápido. La primera, ¿cómo han sido las últimas horas para Luis Fernando Tena, tomando en cuenta, no sé si usted ha percibido si el ambiente cambió, si se intensificó, cómo lo vive usted? Y la segunda, en correlación a lo que decía mi compañero, las eliminatorias es el primer partido de local y 3 de visitante. Y haciendo una comparación, obviamente salvando las distancias, en la Copa Centroamericana seguro usted pudo seguir a los equipos guatemaltecos, los que no ganaron de local en un torneo tan corto, que se quedaron fuera. ¿Qué importancia toma para usted este partido contra El Salvador, tomando en cuenta el formato, donde arranca de local y luego tiene 3 visitas? Gracias. Sí, es muy importante arrancar bien. Son 6 partidos nada más, por supuesto, y jugando bien al fútbol, que esa es la idea, ¿no? Que podamos jugar bien al fútbol y que podamos agradar a la gente, que podamos ganar. Sí, por supuesto que será muy importante el arranque del torneo. Las últimas horas las hemos vivido pues trabajando, analizando todos los detalles, checando jugador por jugador cómo está, cómo se siente, platicando con ellos individual y colectivamente, checando cómo llegan los legionarios que tenemos. Pero en general bien, expectante, ya con ganas de que esto empiece, y muy consciente de la importancia del torneo que vamos a jugar. Muy buenas noches, profesor. Le saluda Nimsi Rosales de ESPN. Preguntarle acerca de qué virtudes ha encontrado por parte de la selección de El Salvador. Y Hernán Darío Gómez elogiaba el hecho de que Guatemala ha respetado un proceso de 3 años. ¿Considera si esto es una ventaja para Guatemala? Bueno, siempre cuentan que los procesos sean de un buen tiempo, ¿no? Afortunadamente aquí ya llevamos más de 3 años, muy contentos por aquí trabajando en Guatemala con unos jugadores que siempre dejan todo. Como decía hace un momento, porque Hernán lleva mucho tiempo dirigiendo, tiene una gran trayectoria que tenemos que respetar, y sus equipos son muy ordenados, como este equipo de El Salvador. Son muy ordenados, muy entregados, desdoblan muy bien al frente, y así es como esperamos el juego, ¿no? Por acá, don Luis Fernando, buenas noches. Gana siempre nos apoya, entiendo la gran expectativa que hay, sé que nos van a apoyar más allá de
de lo que ha pasado con los boletos o las circunstancias, o ganando, perdiendo, sé que nos van a apoyar. Sí sabemos que es un mes donde llueve mucho aquí en Guatemala, ojalá que no sea así y que la cancha esté bien y que se pueda ver un buen espectáculo, ¿no? A todos nos tenemos que adecuar, todo es parejo para todos, ¿no? Pero sabemos que la afición va a ser un factor muy importante y sabemos que nos van a apoyar. Hola, profe, ¿qué tal? Por acá, a tu derecha, Andrés, para Andrés AF. Primero preguntarte qué te ha parecido la evolución de Ogier, no solo en lo hecho en la Copa Oro, sino ahora trasladado a su equipo en la MLS, sino siendo incluso titular. Y segundo, preguntarte por el debate en la portería, si ya tenés decidido quién iniciará mañana. Gracias. Sí, Ogier viene bien porque está contento en su nuevo equipo y lo han tomado más en cuenta, ha jugado. Creo que sí viene evolucionando bien, pero no olvidemos que solo tiene 18 años, no le pidamos de más, ¿no? Si en la portería está decidido, no hay ninguna duda, juega Nicolás Hagen, ¿no? Profe, una vez más acá Otto Galindo de Tigo Sports. ¿Hay plan B? Por ejemplo, usted mencionaba algo acerca de la lluvia y a veces sabemos que esos factores pueden incidir en el desarrollo de un partido, o la pelota se vuelve más rápida, o en ciertos casos pues, también el juego se vuelve más brusco. ¿Se ha considerado la lluvia como uno de los factores y se ha trabajado en ese plan B si llega a llover a la hora del partido? Sí, lo hemos platicado, que es muy probable que llueva y que el factor cancha, hemos estado aquí entrenando en la cancha sintética también. Sí, tenemos que pensar en todo eso. Sí, es muy probable que llueva, ojalá que no sea tan fuerte y que la cancha esté muy bien. Pero tratamos de jugar siempre al fútbol, esté como esté la cancha, ¿no? Entonces lo intentaremos, creo que tenemos jugadores técnicamente muy buenos y creo que podemos tratar de jugar bien al fútbol aunque esté mojada la cancha, ¿no? Hola, profesor Diego López, para Soy Blanco Podcast El Salvador. Consultarle cómo aleja usted a su equipo del favoritismo que uno lee en la prensa guatemalteca por lo hecho en la Copa Oro y por el proceso de casi 4 años que usted lleva al frente. El favoritismo digo para el partido de mañana y para una posible clasificación por primera vez a un mundial. Gracias. Bueno, sí, hemos leído que somos favoritos para el partido de mañana. Obviamente para ganar el grupo lo será Panamá el favorito, pero creo que las sorpresas se dan y ni nosotros nos confiamos en lo absoluto para el partido de mañana con El Salvador. Sabemos que será un partido muy parejo. Ni Panamá puede confiarse de que va a calificar tranquilamente en primer lugar del grupo, ¿no? Creo que la sorpresa es darle fútbol, creo que el fútbol todo es muy parejo, creo que todos nos conocemos muy bien, los partidos hay que jugarlos, serán muy disputados y todos son muy cerrados en cuanto al marcador, ¿no? Platicando mucho con los jugadores, de que no podemos confiarnos en lo más mínimo, que todos los partidos tenemos que jugar los 95 minutos siempre unidos y siempre con los dientes apretados, ¿no? Gracias. Profesor, buenas noches. Emilio Aguilar. Primero le quería preguntar, usted confirmaba a Nicolás Hagen como el guardameta titular. ¿En qué se basa o cómo decide usted quién será el guardameta titular? Y segundo, después de la semana anterior con la polémica con los equipos que participaron en Copa Centroamericana, ¿en qué términos quedó con todos los equipos acerca del acuerdo? Gracias. Sí, de Nicolás pues me baso en su calidad, en su personalidad, en su experiencia. Es un gran arquero, eso no tenemos ninguna duda. Entonces no nos cuesta mucho trabajo decidir. Quedamos bien con los equipos porque sí fue una confusión la que hubo ahí entre los jugadores. Más culpa mía, creo que yo tuve que haber sido más claro y yo pude haber quitado esa confusión, pero bueno, eso ya pasó, ya estamos muy concentrados, ya nos dieron los jugadores, agradecemos lo que nos han cooperado los equipos, dándonos algunos jugadores y estamos listos para el juego de mañana. Buenas noches, Luis Fernando, les saluda Ricardo Menéndez. Buenas noches. El diario de hoy para El Salvador. Son 8 partidos de Hernán Darío Gómez con la selecta y uno de ellos fue ante Guatemala. ¿Qué tanta atención le prestó usted a ese amistoso a finales de mayo? ¿Y cómo definiría el estilo de la selección? Me imagino que quizás usted tuvo
un balance más completo con lo visto en Copa Oro de la selecta. Gracias. Sí, ese juego amistoso que tuvimos allá en Chattanooga no le hacemos mucho caso. Los partidos amistosos siempre son muy mentirosos, son muy distintos, ¿no? Imagínate de un juego amistoso a lo que es un partido de eliminatoria, pues son totalmente distintos. Aparte, como dije hace un momento, el fútbol es presente. Lo que vimos en Copa Oro de El Salvador sí fue un equipo muy ordenado, que desdobla muy bien, con jugadores muy intensos. Y creo que así va a ser el partido de mañana, muy disputado y muy parejo. De nada. Buenas noches, profesor. Buenas noches de Prensa Alegre. Con dos preguntas. Primero, si bien sabemos de que todo un país y el mismo fútbol nacional está con esa ilusión de alcanzar ese sueño de clasificar por primera vez una Copa del Mundo, ¿cómo lo vive usted a nivel personal, y estando ya en su intimidad? ¿Qué había pasado por la mente de Luis Fernando Tena desde aquel marzo del 2022 que vino por primera vez y dirigió a la selección contra Cuba hasta ahora, y teniendo ya pues tan cerca esta recta final de 6 partidos de alcanzar el objetivo? Y la segunda, ¿qué tanto le ha dado tiempo para analizar a la selección de El Salvador y cómo la ve línea por línea compuesta? Gracias. La selección de El Salvador sí es muy sólida, muy ordenada, muy intensa. Tiran la pelota muy larga sobre Gil, que es un gran jugador que hace muy buenas diagonales y aguanta la pelota muy bien para que el equipo salga. Sí, estoy consciente de la ilusión que tenemos todos por calificar al Mundial, que Guatemala califique por primera vez en su historia. Creo que es un objetivo muy motivante para todos, y en eso estamos enfocadísimos. Pues no ahora, desde hace 3 años es lo que hemos venido pensando. Afortunadamente en esos 3 años hemos avanzado bastante individual y colectivamente, y creo que nos llega en muy buen momento esta eliminatoria, ¿no? Entonces creo que tenemos un buen equipo, que tenemos un equipo fuerte que puede competir en cualquier cancha contra cualquier rival. Resultados obviamente nadie puede garantizar, y como decía hace un momento, esto se va a decidir en el juego número 6, en los últimos minutos y contando la diferencia de goles. ¿Qué tal, profesor Luis Fernando Tena? Luis Monroy para Juego de Pelota GT. Buenas noches. Bueno, dentro del panorama, tal vez acotando un poco lo que decía el compañero, usted lo ve de una manera, esa ilusión. Cuando usted agarra a la selección nacional en ese momento, ¿es hoy Guatemala lo que usted buscaba futbolísticamente? ¿Es hoy Guatemala? Por supuesto, están peleando por el Mundial, pero ¿es Guatemala la que usted buscaba en ese arranque cuando dio conferencia allá en el Palacio de los Deportes? Gracias. Sí, pero es hoy mejor de lo que yo esperaba, de lo que imaginé o de lo que vi los primeros partidos que había aquí de la Liga de Guatemala. La verdad que, como lo dije desde hace mucho tiempo, el juego guatemalteco tiene más calidad de lo que ellos mismos creen, pero hoy creemos en nosotros mismos, obviamente basados en los resultados que hemos obtenido y de la forma en que vamos jugando y de la calidad de nuestros jugadores y de la unión de nuestros jugadores. Hoy confiamos en nuestras propias fuerzas y sabemos que vamos a hacer un buen torneo. Insisto, pues eso de garantizar resultados, eso no existe en el fútbol, garantizar resultados. Pero hoy sabemos que tenemos un equipo fuerte, y creo que también nuestra afición lo sabe, y creo que también nuestros adversarios lo saben, ¿no? Profe, bueno, su micrófono, gracias, ya explicaba los Sports de El Salvador. Profe, a diferencia de Guatemala, que usted lo decía, probablemente ninguna sorpresa, en el caso de El Salvador, habían 3 jugadores que probablemente no estén en la lupa, porque no venían jugando. El caso de Noel Rivera, jugador en proyección, Steven Vázquez, que no estuvo ni siquiera en Copa Oro, que el caso de Joshua Pérez, que estuvo en eliminatoria, pero no estaba en los últimos años. ¿Cómo se llega a estudiar este tipo de jugadores que no han venido tratando con selección? Sí, pero Rivera y Pérez sí los tenemos más o menos ubicados. A Vázquez sí no lo tenemos tan identificado, pero creo que la forma de jugar de El Salvador sí la tenemos, creo que bien definida, y más allá de eso trataremos de salir desde el primer minuto y poner nuestras condiciones, nuestro fútbol y atacar de la forma más consistente, ¿no? Procedemos con la última pregunta. Profesor, por este lado.
Profe, mi pregunta va enfocada en El Salvador y Guatemala con respecto a sus partidos. Usted tiene 3 partidos de visita, El Salvador tiene 3 partidos de local. Prácticamente se juega la vida en estos encuentros. Hay otros equipos que tienen un calendario mejor al nuestro. Creo que necesita lobby la selección de El Salvador y Guatemala para mejorar esta desventaja que tiene. Pues no necesariamente, no lo sé cómo se definió el calendario. Sí creo que ni a El Salvador ni a Guatemala le conviene ese tipo de calendarios, pero pues ya hay que adecuarse de la mejor manera. Ojalá que al final digamos, que bueno que nos tocó así, pero pues sí era mejor 1 y 1, ¿no? Como a todos, ¿no? Más parejo además, ¿no? Muchas gracias, profesor Luis Fernando Tena, y a los medios de comunicación por haber cubierto esta conferencia.